siempre y cuando estuviera alrededor de 12.000, para mí era como el mejor momento para comprar Bitcoin ajustado al riesgo en casi una década. Fue un momento increíble y eso fue exactamente lo que estábamos haciendo aquí. ¿Quién más empezó ahí? Eso fueron ustedes, fueron Len Alden empezó ahí, Michael Saylor, el Druckenmiller, Paul Tudor Jones. Todos esos grandes pensadores empezaron a comprar Bitcoin. Marzo o abril de 2018 fue cuando yo dije, Dios mío, Bitcoin es lo único real aquí, es lo único en lo cual yo quiero pasar tiempo, solamente voy a trabajar en Bitcoin de ahora en adelante. En mi opinión, los exchanges principales de que Coinbase vendieran al público, y ese es su pump and dump clásico. ¿Será que ese es tu punto de vista? Y si lo es, ¿será que es el punto de vista que realmente viste en detalle cuando estabas involucrado en esa recaudación de dinero para algunas de estas cosas? Por encima de 1 millón de aquí al 2030, al final de la década. 90%. Wow. Bueno, eso es seguro. Sí. Bueno, pues públicamente he dicho eso muchas veces antes, entonces estoy firme ante él. Bitcoinización. Y por cierto, en poder de compra actual. Hoy no será nuestra sesión normal, es una sesión muy especial. Hoy me enorgullece mucho ser capaz de traerles a ustedes a Corey Clipston. Corey Clipston está con nosotros el día de hoy. Corey, por supuesto, ha trabajado eh, con algunas de las empresas de tecnología más grandes del universo. Ha invertido en un montón de empresas de tecnología, ha recaudado dinero para muchas más. Lo considero un emprendedor serial, no sé si dirá eso sobre él mismo, pero más importante que todo esto es el hecho de que para mí por lo menos Corey es el cofundador y CEO de Swan Bitcoin. Ahora, como muchos de ustedes saben, yo soy alguien que apoya mucho Swan Bitcoin, he sido un cliente durante un poco más de un año y yo no puedo ofrecer suficiente honro sobre el servicio que he recibido y lo que me ha brindado a mí esta firma durante este año completo. Ha sido increíble y no solamente me estoy agradecido, sino honrado de poder hablarle directamente al frente de ustedes el día de hoy. Entonces, bueno, sin retrasar más las cosas, yo a mí me gustaría presentarles a Corey Clipston. Corey, quiero agradecerte mucho por estar aquí con nosotros. Corey, hey, mucho gusto Oliver, qué bueno verte. Oliver, fantástico, hablando en español también. Corey, yo he observado literalmente eh, todos los videos de YouTube, conversaciones públicas, entrevistas y demás que tú has hecho. Hoy me siento como si fueras mi hermano de otra madre, ¿ok? He amado el trabajo que le has entregado al campo y definitivamente me encanta el servicio del cual hago parte yo mismo. Entonces, Corey, para darte una pequeña introducción aquí, esta conversación nuestra se está llevando a cabo en sesiones privadas, especialmente para los miembros de mi Bitcoin Club. Nosotros somos un poco más de 3.400 miembros fuertes. Estos miembros todos son Bitcoiners, ¿ok? Ellos están en muchos países diferentes, pero la gran mayoría de ellos hablan uno de tres lenguajes, es inglés, español y portugués. Entonces, por esa razón, nuestra conversación el día de hoy, de hecho, está siendo transmitida de forma simultánea en los tres idiomas. Ahora, una vez terminemos con esta conversación, estas tres versiones de nuestras conversaciones estarán siendo subidas a uno de tres de mis canales de YouTube. Tengo un canal de YouTube para inglés, español y portugués y espero poder compartir lo que yo comparto con mi audiencia aquí el día de hoy al mundo entero, ¿ok? Bueno, entonces me gustaría empezar por un lado personal. Ahora he escuchado tu historia personal múltiples veces, pero por el beneficio de mi audiencia
Simplemente creo que tienes uno de de las historias más interesantes que he conocido. Tú no empezaste el colegio público hasta los 9 años o algo por el estilo. Sí, hasta el quinto grado. ¿Puedes contarnos un poco sobre eso? Mis padres venían de algo bastante tradicional en Estados Unidos originalmente, pero como muchas personas en los 60s y 70s, California estaba llamando y ambos encontraron su camino a San Francisco. Creo que mi papá estuvo en Los Ángeles primero y luego se conocieron en Ashbury en su búsqueda espiritual y bueno, yo de hecho fui criado yendo entre Miranda County y por allá en el norte en Lake County, que es donde tienes que pasar por Napa, Sonoma para llegar a Lake County en el norte de California y eh, pasé 4 años en el norte, 4 años en el sur de California y en algún momento simplemente decidí irme a Seattle y desasociarme de toda esa escena y empezar a volver al mundo normal. Eh, como un graduado fue como en los 80s y bueno, realmente fui metido a la sociedad normal y me río mucho y a mí me encantan las audiencias internacionales, eh, pero es cómico porque muchas veces me río de cómo básicamente soy un emigrante a este país y siempre he tenido este lente de ver las cosas como un inmigrante, como he sido entrenado y como lo he sido a una edad tan temprana intentando observar y encajar. Eh, Probablemente me he vuelto más tonto con los años y lo bueno sobre, digamos que los colegios privados, teníamos unos pequeños colegios, pero muchas personas ahí básicamente eran muy educados, entonces estaba aprendiendo de profesores de Harvard y demás. Entonces yo terminé con el sexto grado cuando tenía 9, entonces era ir al séptimo grado o ir al cuarto grado, lo cual hubiera sido mi edad y por eso decidí hacer un programa en quinto grado a ver qué sucedía. Entonces eso fue como este tema, pero sí es interesante. Si tú realmente quieres entenderlo, yo creo que probablemente yo fui una de esas personas que realmente eh, disfrutaba la maestría de ciertas cosas, pero una vez yo tenía cosas que quería quedarme en mi lugar de cierta manera y creo que probablemente no me reté lo suficiente académicamente porque tomaba exámenes muy bien y no tenía que hacerlo, entonces eso fuera un tema. Entonces yo procrastinaba a medida que me volví más viejo en, en la universidad definitivamente eh, me estaba muy dedicado a la vida social, que era la única razón para estar en la universidad para mí. Yo ni siquiera nunca compré los libros, pasaba 1 hora y media antes de los exámenes y debido a eso, sí, como los exámenes vinieron tan fáciles para mí, como les dije, nunca realmente me apliqué a nadie, a ningún tema particular y entré en detalle a menos que tuviera un interés profundo. Si no tenía un interés profundo, entonces yo simplemente eh, quería lo que el profesor quería recibir para poder obtener mis no buenas notas. Con suerte sí me interesé bastante en algunas cosas fuera de la universidad y muchas cosas fueron motivadas por la universidad también. Encontré mucha alegría en ciertas cosas de networking y tú puedes aplicar eso al mundo de recaudar dinero. Entonces es algo que empecé a hacer en el 2004, inicialmente recaudando dinero para discotecas, restaurantes, propiedad raíz y cosas por el estilo. Y esas habilidades realmente se vieron reflejadas después cuando dejé de trabajar para grandes empresas y empecé con startups. Definitivamente fue algo eh, que funcionó, trabajando con fundadores y administradores, intentando hacer que estas startups crecieran.
Oliver, ahora, ¿será que tú empezaste a invertir en estas startups o será que tú ayudaste a formularlas y luego empezaste a invertir en algunas de las startups después? Bueno, se convirtió más en inversión con el tiempo, pero yo diría que un poco de la inversión estuvo ahí desde el principio y era más poderoso en ser un consultor y ayudar y menos invertir y luego a medida que uno empieza a tener excedentes y uno empieza a obtener más capital disponible se vuelve más fácil escribir esos cheques. Mucho de esto también es mi esposa, porque cuando ella me conoció yo era un consultor para Google, todo se sentía muy sólido, entonces asumir el riesgo con la carrera fue también útil para tomar capital con riesgo inicialmente, entonces los últimos 9 años, desde el 2013 hasta el día de hoy, han sido una historia básicamente de aclimatar a nuestra familia a asumir cada vez más y más riesgos con nuestro capital. Oliver, cuando estabas en Google, ¿será que tú te encontraste con trabajadores, colegas que tenían un gran interés en Bitcoin? No. 2011 a 2013 está en mi correo en el 2012, pero yo no me acuerdo haberlo leído, entonces sí, realmente estaba viendo noticias de vez en cuando, pero ninguna hizo una impresión. Me acuerdo que había Silk Road y algunas cosas de Bitcoin, lo que sea, pero realmente yo estaba demasiado concentrado entrando en tecnología todo el tiempo y estaba viviendo en Los Ángeles, pero intentando hacer networking en Silicon Valley, lo que quiere decir que estaba ya 3, 4 días a la semana. eh, Estaba en una conferencia en Los Ángeles, de hecho, de tecnología en el 2013 y alguien estaba entregando $50 en Bitcoin si uno se acercaba a hablar con él. Y creo que fue la primera vez que hablé sobre esto por primera vez y pensé sobre esto por primera vez, pero bueno, perdí esa wallet, no me acuerdo de nada de eso. El segundo encuentro fue en Navidad del 2015, yo estaba en una fiesta de un amigo por allá en Santa Bárbara y yo le ayudé a él a empaquetar como 8 de sus startups en un LLC porque quería vender la mitad y yo le dije que iba a intentar ayudarle a cambio de algo de los retornos y dos de las empresas, una era Ripple y la otra eh, era una empresa como de educación. Y bueno, ninguna de esas en el día de hoy realmente captó la atención y me emocionó al Bitcoin porque estaba mirándolo por el lente equivocado. Entonces no fue hasta que todo ese ruido del 2017 se aclaró que fue lo que realmente captó mi atención. Todo ese entusiasmo fue el que realmente captó mi atención en el Bitcoin. Oliver, nosotros somos una organización de trading bastante grande, tenemos 13.000 traders alrededor de 96 países diferentes y me acuerdo cuando el Bitcoin estaba viviendo eh, ese movimiento al alza, un gran porcentaje de mis traders me seguía mencionando, ¿por qué no estamos operando esto? ¿Por qué no estamos operando esto? Y yo observé por primera vez de forma seria, yo dije, primero que todo, este definitivamente no es el momento para estar pensando en entrar a este mercado. Eh, Me acuerdo haber dicho como que, wow, yo nunca había visto un mercado hacer esto, pero me gustaría ver que caiga antes de interesarme en él. Y eso es exactamente lo que hizo. Y yo me considero alguien que llegó tarde al Bitcoin porque yo quería observar esa caída, yo quería ver cómo se manejaba, yo quería ver dónde se establecía. Y yo creo que lo calculamos bien en cuanto a cómo entramos por allá en marzo del 2020, pero mi primera entrada fue en marzo del 2020 y ya parece como si fueran 10 años que estoy involucrado en esto. Corey dice, yo creo que esa pequeña ventana ahí de tiempo, empezando el 2020, inclusivo obviamente el retroceso el 12 de marzo y nuevamente la recuperación, pero durante todo el verano, siempre y cuando estuvo por debajo de los 12.000, para mí fue como el mejor tiempo para comprar Bitcoin ajustado al riesgo casi que en una década. Fue un momento increíble.
y es exactamente lo que nosotros estábamos haciendo aquí. Entonces, muchas de las personas escuchándonos el día de hoy, nosotros empezamos el 12 de marzo, justo en el colapso, y realmente pasamos nuestro tiempo pasando por acumulación pesada durante esta temporada por debajo de los 12.000. Entonces, creo que fue un excelente momento para empezar. Creo que como cualquier persona uno desearía haber empezado mucho más temprano. Estoy seguro que tú tienes esa sensación también. Pero bueno, ¿quién más empezó ahí? Fueron ustedes, fueron el Len Alden que empezó justo ahí, Michael Saylor, Druckenmiller, Paul Tudor Jones, como que todos esos grandes pensadores empezaron a comprar Bitcoin en la primavera del 2020. ¿Quién dirías tú, Corey? Pregunta Oliver, si tuvieras que nombrar una sola persona que es responsable de darte la píldora naranja, ¿quién sería esa persona? Bueno, hay muchos, pero yo sí te diré que yo entré en esto a través de Silicon Valley, ¿cierto? Entonces, eh, a mí la vida me estaba inclinando hacia las altcoins, porque yo era amigo de Horowitz, Fred Wilson, hablando de altcoins todo el tiempo, las personas en mi círculo que se estaban metiendo a cripto estaban haciendo fondos de cripto y uniéndose a proyectos de ICO y todo ese tipo de cosas. Entonces para mí fue como primero entré y yo escribí como 50 páginas de preparación para mi propio fondo de shitcoins que iba a hacer todas estas cosas y bueno, de todas maneras llegaría el timing primero. Fue en marzo o abril del 2018 que yo dije como que Dios mío, el Bitcoin es lo único real aquí. Es lo único en lo cual quiero pasar tiempo y solamente quiero trabajar en Bitcoin durante todo este tiempo. Me había vuelto presidente de una empresa, había contratado como 900 personas y tuve que deshacerme de todo eso, pero lo que realmente me impactó a mí, que me hizo pensar y que me hizo pasar el invierno del 2017 para empezar a entrar de forma más profunda en el Bitcoin y empezar a cuestionar lo que yo estaba viendo con todas las altcoins, era Jimmy Song. Y fue en persona, de hecho, fue una conferencia de blockchain en Santa Mónica y fue bastante cómodo. Realmente obtengo mucha de mi información de las personas alrededor mío y estar al servicio, como puedes notar. Y fue en este museo de aviación en el aeropuerto de Santa Mónica, creo que la conferencia se llamaba BlockCon y todo tipo de locuras sucediendo adentro, todo el mundo mencionando lo suyo, esto, lo otro y tomé un pequeño descanso y salí y habían personas ahí eh, sentadas y había un solo grupo a un lado y había una persona con blue jeans ajustados, había un poco musculoso, con un sombrero coreano y estaba mirando a todos los demás como si los odiara. Y yo decía, bueno, esto parece atractivo, quiero ver de qué está hablando esta persona. Entonces fui a conocerlo un poco y eso me llevó a, por supuesto, su canal de YouTube y bueno, había entendido algunos de los recursos del Bitcoin anteriormente, pero como si fuera otra moneda o la más grande o la más vieja o lo que sea, y luego empecé a verla a través de otro lente por completo y empecé a entender lo único que era este activo y que uno como este no era como los otros. Entonces, 2018. Eso de hecho fue el 2017. En octubre, noviembre, pero me demoré como 4 o 5 meses de poder pasar por todo lo que llamamos la creencia de las shitcoins y luego uno salía al otro lado creyendo en Bitcoin, entonces salí del otro lado por ahí en abril. Oliver dice, entonces, eso es interesante porque yo tengo que admitir, te lo dije, que nosotros realmente somos bitcoiners serios aquí. Pero creo que todo el mundo tiene su experiencia con shitcoins y nosotros no somos ninguna excepción a eso. Entonces, cuando primero entramos en el marzo del 2020, nosotros hicimos esto tanto con Bitcoin y Ethereum y en el momento el Bitcoin no era nada más que otra jugada intermediaria, a mediano plazo para nosotros y la forma en que yo lo veía en ese momento era como que eh, una plataforma para aplicaciones y yo había entendido de forma distinta que el Bitcoin era como el dinero del ecosistema cripto entero. Entonces
yo tenía la parte monetaria aquí y la parte de aplicación aquí, le dimos a ambas y realmente creo que no fue hasta, de hecho, que el Bitcoin logró los 14.000 más o menos que yo empecé a hacer la misma conexión que tú hiciste, como que espera un minuto, esto es más que una operación, esto es más que comprar algo por $1 y venderlo por 2. Esto es la capa base monetaria del valor del mundo entero en el futuro. Y simplemente exploté. Y tengo que admitirte que, aunque en tiempos recientes él ha roto mi corazón, pero Raúl Paul tuvo una gran influencia en mí en ese momento cuando él estaba predominantemente hablando sobre el Bitcoin. Y muchos de sus insights me hicieron a mí irme por el rabbit hole, por el nido del Bitcoin. Entonces tengo que agradecerle a él por inclinarme hacia el Bitcoin y hacerme entender que era algo mucho más especial de lo que yo estaba observando, pero en tiempos recientes creo que se ha desviado un poco el hombre. Bueno, hay unas cuantas pocas de personas que hablan mucho sobre inversiones y están los traders, están los inversionistas, hay periodistas y luego hay vendedores. Y Raúl es un vendedor, ese es su entrenamiento, ¿cierto? Entonces él está buscando una historia y si ustedes tienen amigos que trabajan en bancos de Wall Street en Nueva York, él era un vendedor en Goldman y básicamente uno el domingo pasaba todo el domingo leyendo Barron's y el Wall Street Journal y uno mencionaba algo en la siguiente semana y uno estaba buscando algo que fuera interesante para captar la atención de las personas y que hiciera negocios contigo. Entonces Raúl tenía una buena historia y tenía algo bonito y bueno, encontrar la verdad en la narrativa realmente no era importante para él, hacerlo interesante sí lo era. Y bueno, esto interesó personas en el Bitcoin excelente y que las personas empezaran a confiar en un vendedor buscando algo de qué hablar y luego continuando creyendo que tenía mejores cosas que decir además de eso. Bueno, es tu pérdida si confías a un vendedor. Él me perdió, pero definitivamente su mensaje sí resonó conmigo en ese momento en particular. Ok, tu involucramiento en Silicon Valley te da, en mi opinión, yo he estado en el mercado de acciones durante más de 35 años y yo he estado alrededor de estos esquemas pump and dump y básicamente todos los que yo veo en este espacio no es nada más que moda y marketing detrás y muchos de ellos están utilizando, en mi opinión, las mayorías exchanges como Coinbase para poder venderle al público. Eso es tu pump and dump clásico. ¿Será que ese es tu punto de vista? Y si lo ves, ¿será que ese es el punto de vista que realmente viste profundamente cuando estabas involucrado en recaudar dinero para algunas de estas cosas? Sí, entonces yo no me involucré en recaudar dinero para ICOs, recaudé mucho dinero para startups. Y el único enfoque en el Bitcoin que estaba involucrado yo era un negocio de acciones que compraron como 30 millones de dólares en acciones, pero bueno, yo no vendí tokens, lo que fue, perdón, pero entonces una de las cosas era como que si tú tienes mucha experiencia evaluando fundadores y evaluando planes de negocio, viendo modelos y demás estas cosas, es como que wow, estas personas nunca podrían recaudar dinero en Silicon Valley porque realmente no tienen nada, simplemente son estafadores que han venido a este lugar que es como el viejo oeste. Estos no son los perfiles de un fundador que tú estás buscando para estar financiando y luego incluso los productos maduros, si tú de hecho podrías aguantarte a sentar su material, imprimir una de estas cosas y realmente tener la capacidad de poner en círculos cosas que son una tontería. Les voy a dar un ejemplo. La última vez que yo hice esto probablemente fue como hace un año y creo que Chainlink publicó como un white paper 2.0 y tenía como 15 PhDs.
y era un montón de rojo a la segunda página, un montón de mentiras y tonterías y conversación basura que no tenía sentido y que no era real y era capa tras capa de tonterías y es como que Dios mío, eso es como una top 10 shitcoin es así de mala y entonces no se ha vuelto mejor, estas personas siguen siendo falsas y es horrible. Las valuaciones de estas cosas creo que simplemente están basadas en floats ligeros también, entonces cuando nosotros estamos hablando, cuando las personas están hablando de la dominancia del Bitcoin comparado con estas cosas, ¿tú consideras eso real? Porque si 70% de, del float está altamente sostenido y un pequeño porcentaje está por ahí afuera operando y estableciendo la evaluación, esa evaluación no es real desde tu punto de vista, ¿cierto? No, yo creo que el market cap en general es una métrica con la cual se pueden joder fácilmente. Como tú sabes, por ejemplo, sobre las penny stocks de la época, vas a tener algún fundador que controla el 98% del flow y tiene un dinero al lado y si cualquier persona tuviera un flow del 2% y empezara a vender, simplemente lo cambia para soportar el precio. Eso es exactamente lo que sucede en cripto en este momento, ¿cierto? Tú incluso ves estas nuevas caliendo que ni siquiera hacen una oferta inicial y quizá tengan este DAO o lo que sea, que es como un tres hombres en Tailandia moviendo fondos por todas partes y es transparente. Ellos literalmente 8 a 10% del float solamente para market makers. Contratan unos market makers y tú tienes que pagarle a los exchanges y a los market makers. Yo vi cómo se hizo todo esto porque yo estaba hablando con Sequoia, Jeff Fund y todos los jugadores en la criptoindustria. Yo estaba enfrentándome a ellos desde el 2017 como hasta abril, mayo del 2018. Yo sé exactamente cómo es eso y todo está manufacturado, todo está ideado. Es como pintar una bandera en un gráfico y hacer que los minoristas crean esto, pero es eso por mil, porque todo es organizado, todo es actividad falsa de Telegram, de Discord, vendedores intentando fingir que ahí hay algo real sucediendo. La actividad minorista, utilicemos la actividad minorista como un proxy por ejemplo, valor real, aunque apenas son traders realmente, pero asumamos que hubiera alguna razón de alguien que es como que, wow, realmente este es el mejor lugar donde yo pueda obtener una buena relación riesgo-beneficio para mis ahorros como un humano normal. Y aún así es como 1%, 1-2% del volumen del DeFi. Todo es cripto traders y fondos de capital cripto y realmente hay cero valor ahí. Es lo que empecé a llamarlo. El casino del juego de suma cero. Oliver dice, creo que hay similaridades muy grandes entre el periodo de tiempo donde las apuestas online realmente no eran legales o que no eran reguladas, entonces estas personas realmente estaban ejecutando esto como si fuera el viejo oeste salvaje, estaban entrando, obteniendo la mayor cantidad posible antes de que la regulación realmente los afectara. Y yo veo básicamente que ese es el mismo escenario al que nos estamos enfrentando. De hecho, es muchas de las mismas personas. Sí, esto es, las personas de las cripto son personas de gaming, el otro muy grande es las apuestas y otro que es enorme también es el AdTech, porque el AdTech solía ser el viejo oeste, donde había un inventario sin límite, entonces básicamente era todas las personas corriendo en Los Ángeles que uno dice, esa persona cómo tiene dinero. Básicamente estaban cometiendo un fraude de publicidad a un nivel global, entonces la mayoría de personas en Los Ángeles y en Rusia estaban cometiendo fraude de publicidad y todas esas personas hoy en día están en cripto. Corey, ¿qué opinas sobre regulación futura? Muchas personas se enfocan más, parece que las noticias se enfocan más en Bitcoin cuando se trata de posible regulación futura. Yo creo que el espacio que realmente va a recibir la mayoría de mucha presión regulatoria es el espacio de las criptos. Entonces, Bitcoin es Bitcoin, cripto es cripto. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto? Bueno, yo he intentado llegar a un nivel de ecuanimidad sobre esto a medida que el porcentaje ha incrementado de que todos se van a salir con la suya. Entonces yo creí que era como una certeza hace unos cuantos años de que simplemente todo iba a ser destruido, pero lo que yo no estaba observando era que
40 billones de dólares de dinero LP estuviera entrando en estos fondos reconocidos, Sequoia y este tipo de fondos, y que ellos de hecho estarían bien con eso y que ellos simplemente alquilarían, eh, se prestaran para este tipo de productos falsos que están sucediendo actualmente y ninguna probabilidad de sobrevivir a largo plazo y que estarían bien con eso. Demasiado dinero, los nombres son demasiado grandes, demasiado dinero en este espacio. Ellos simplemente podrían comprar a cualquier persona, podrían atarlos en corte, entonces siguen contratando a los reguladores y hacen lobbying, de hecho, al volverlos parte de los fondos. Entonces, si tú eres un contratado como un lobbyista, hay cierta cantidad que puedes pasar en Washington, tú contratas a alguien como GP en su fondo y ellos pueden pasar el 100% de sus horas en Washington, D.C., untándole los bolsillos a las personas y haciendo el caso para tu shitcoin. Entonces, realmente es como una captura regulatoria y has visto lo que Ripple ha sido capaz de hacer porque tienen un montón de dinero con este marketing falso durante la última década y ellos están creando, es muy costoso ir detrás de una empresa así. De hecho, es muy problemático intentar atacar algunas de estas empresas porque simplemente tienen mucho dinero. Y bueno, todas son las mismas cosas extrañas, el mismo marketing, la misma manipulación, todo está ahí en esta área también. Entonces, ¿qué vas a hacer? Y luego tú observas cuál es quizá la mejor analogía. Si se salen con la suya, nosotros hemos visto eso suceder antes, quizá aquí en Los Ángeles, mucho antes de que yo llegara aquí con Scientology, que quería estar libre de impuestos y ser una religión, y básicamente lo único que tuvieron que hacer es que sus miles de miembros generaran demandas y que saturaran las cortes, y literalmente por desespero lo lograron. Entonces, por eso hoy la cientología tiene derecho a no pagar impuestos. En la mitad de Hollywood se salieron con la suya. Entonces las personas sí se salen con la suya y es muy posible que cripto también se salga con la suya, pero de acuerdo a las leyes en los libros y los hechos, todo es criminal. Interesante. Bueno, cambiemos de tema durante un momento. Hablemos de Swan Bitcoin. Escuche, Swan conectó conmigo por dos razones, Corey. Primero, fue que ya me habían dado la píldora naranja en Bitcoin. Yo estaba 100% metido en Bitcoin. Entonces, el hecho de que Swan era solamente para Bitcoin y que no había nada más, ni siquiera había un botón de venta. Y fue eso lo que me impactó, el hecho de que era solamente Bitcoin sin un botón de venta y me tuviste en ese momento de no tener botón de venta. Esa fue la primera razón que realmente conectó conmigo. Y la segunda razón es que fue una empresa de educación primero. El lado educativo de Swan me impactó profundamente porque resonó con el acercamiento que yo tomé en mi espacio por allá en el 94. Yo creí que si yo tomaba una inclinación educacional a mi espacio, yo era un trader profesional en Wall Street y yo sentía que si yo me convertía en una empresa de educación primero y una empresa de trading segundo, yo creí que el educador siempre iba a recibir el mayor grado de lealtad y gratitud, y yo vi un poco de ese modelo en Swan Bitcoin y, y me tuviste ahí. Bueno, agradezco mucho eso, de forma egoísta para ti y para mí. Otra cosa que tú sabes es que si quieres aprender algo, intenta enseñarlo. Entonces, mis manos de diamante, sin duda alguna, se han vuelto más diamantes a través de mis enseñanzas. Eh, Gigi, si alguna vez has escuchado sobre Gigi, él simplificó mi versión larga de esto a lo más viable, pero yo solía decir algo como que eh, la, entre más se sabe, más se compra.
Pero eso es realmente lo que es. Entre más se sabe, más se compra. Yo vi que yo quería solucionar un problema que yo tenía para mí mismo, el cual era simplemente ¿por qué desperdicié yo un año en shitcoins? Desearía haber ido directamente al Bitcoin. Me gustaría pasar por eso más rápido. Y yo creo que tuviste personas que se interesaron en el 2020 y que pasaron por esto más rápido porque había mucha más educación allá afuera. Eh, el libro de Saifeddin, el podcast de Brady Swanson fue en el 2018, Citizen Bitcoin. Una y otra vez creo que Guy Swan, Bitcoin Audible. Entonces el nivel de calidad de educación sobre el Bitcoin se empezó a elevar y ama u odia la economía de pump, pero también es un negocio relacionado con el Bitcoin. Entonces muchas buenas fuertes para la señal del Bitcoin y creo que fuimos parte de eso, fuimos parte de esa oleada. La empresa empezó por allá en el verano del 2019 y estamos publicando boletines eh, en, eh, en otoño. Y bueno, lanzamos más Bitcoin el 30 de marzo, ya vamos para 2 años. Y este es el crecimiento que yo he visto como cliente de la firma, ha sido impresionante. Ahora Swan, de hecho, aumentó sus esfuerzos de educación como con el nuevo producto de Bitcoin Canon. ¿Puedes hablar un poco sobre eso? Sí, bueno, a mí me encanta eh, el hecho de que Jason Horowitz tiene el criptocañón. A mí me incentivó esto a crear esto del Bitcoin y de hecho yo observo cosas exitosas de cripto y me deshago de las shitcoins. Swan básicamente es como Coinbase menos shitcoins y nuestra plataforma educativa es Visión Real menos shitcoins. Pero sí, el cañón del Bitcoin es algo que yo concebí hace 9 meses probablemente y nosotros hemos estado construyendo y refinando exactamente lo que es desde entonces, pero nosotros hemos estado apalancando los fundamentos que son la curación de lo que inicialmente fueron 1000 de los mejores pedazos de educación, de contenido educativo de toda la historia. Entonces, Corey, quiero que mis bitcoiners entiendan esto. Entonces, es todos los pedazos contenidos valiosos que han sido publicados desde el inicio del Bitcoin hasta el presente, curados en una sola ubicación. Wow. Traders, ¿escucharon eso? Eso es increíble. Ok, entonces esos son los fundamentos y luego puedes utilizar eso para diferentes cosas. Entonces yo lo he estado utilizando para hacer un boletín diario, corey@substack.com. Obtienes un pedacito hablando sobre por qué yo creo que es importante y es uno de los pedazos seleccionados de todo esto. Entonces el Bitcoiner diario es mi boletín que está construido a partir de eso. Ahora nosotros también tenemos el producto del Bitcoin Canon en Swan, que es gratis para todos, pero aquí es donde tú de hecho puedes crear tu propia secuencia que es sobre temas, entonces puedes hacer como Bitcoin 101 y serían los recursos que tú amas compartir con personas en orden y que las personas puedan llevar progreso de eso y ver esos podcasts, videos de YouTube, publicaciones de blog, capítulos de libros, etcétera, lo que sea que tú publiques. Entonces Glenn Alden quizá haga uno sobre Bitcoin y energía, alguien más quizá haga uno sobre las monedas de los bancos centrales y por qué el Bitcoin es mejor y escribir sobre eso. Eh, entonces, siempre hablamos sobre, digamos que para entender Bitcoin necesitas como 8 entendimientos sobre 8 o 9 campos: computación, finanzas, económica, historia, ciencias políticas, ciencias informáticas, criptografía, dinero. Siempre hay cosas que tienes que saber un poco sobre ellas, pero cada una de esas van mucho más profundo, donde tú podrías estudiar la economía austriaca y a Hayek y todas estas cosas. Entonces esta es una de las formas donde no solamente tú puedes, si te acostumbras a leer repasos, normalmente
Entonces, si tú tienes una voz que habla contigo y tú dices como que, wow, me encanta escuchar Matt Adele o Robert Breedlove o Glenn Alden o Michael Saylor, entonces yo simplemente quiero observar este aspecto del Bitcoin a través de su lente y entender para ellos por qué es importante. Y también te deja promover lo tuyo también, porque es como que quizá 80% es tan bueno como escribir un libro. Tienes una página enorme, le pones tu propia introducción, introduces las cosas sobre el tema que tú crees que es importante, toda la información está en la parte de abajo y es otra URL que puedes hacer para promover lo que tú quieras. Increíble. El equipo de Swan Bitcoin, creo que ustedes tienen uno de los equipos más poderosos en este espacio, Corey. Está compuesto de algunas de las mentes más brillantes. Entonces, yo empecé incluso cuando el plan inicial era un producto de regalos, que es lo que nosotros lanzamos en el 2019 antes de lanzar Swan en el 2020. Yo ya tenía como 15 de estas personas y mujeres involucradas, ¿cierto? Entonces ellos estaban en la mesa, estaban empezando a ayudar con la empresa y fue a través de eso que empezamos a desarrollar relaciones de trabajo, recaudando fondos, contratando personas. Entonces, esa primer contratación inicial fue que yo leí Inventing Bitcoin en el primavera del 2019 y yo creo que fue el mejor libro que leí sobre el Bitcoin y lo ves hasta el día de hoy. Y yo realmente no conocía su trayectoria con el tiempo, pero lo pude conocer un poco y yo dije, wow, esta persona ya tenía 6 startups, vendió 3, la última la vendió por casi 300 millones de dólares, tengo que conocerlo un poco mejor y a él le gustó en lo que estábamos trabajando y básicamente estaba retirado, pero tenía bastante tiempo y estaba joven, como 38, 40 o algo por el estilo y él simplemente preguntó que si que yo quería, que si yo le dije que si quería aportar un poco y nos volvimos amigos y empezamos a confiar uno al otro y terminamos los dos en la junta directiva de Riot, una empresa de minería de Bitcoin en Nasdaq con Pierre Rochard, entonces nos conocimos mucho mejor ahí también y sí, creo que tiene sentido para que trabajes en esto a tiempo completo y yo le dije, ¿en serio? ¿Lo harías? Ok, entonces él se convirtió en CTO y creo que fue diciembre del 2019 y, y bueno, yo me monté en su podcast y nosotros estábamos siendo destruidos cuando lanzamos porque había un montón de cosas que hacer que yo no esperaba que esto fuera a un impacto tan rápido simplemente con este pequeño producto. Entonces yo estaba buscando cuerpos calientes y me dio una idea. Yo dije, ¿qué será que hace Brady? Es un entrevistador muy bueno, y parece inteligente, es elocuente, así que lo contacté. Brandon llegó de la misma forma y básicamente empezamos a contratar desde Twitter. Entonces, fuera de Ian, los primeros 3 eran Brady, Brandon y Brecky. Entonces Brecky es nuestro creador directivo. Y así fue como nos fuimos desarrollando y intenté contratar no bitcoiners durante un tiempo simplemente por contrato en el 2020 y ellos realmente se cansaban muy rápido porque no podíamos hablar el mismo lenguaje, estábamos gastando mucho tiempo, entonces en vez de hacer eso solamente íbamos a contratar personas que eran bastantes bitcoiners bastante conocidos que podíamos verificar a través de algunos canales y hablar con ellos y simplemente partimos a partir de ahí. Entonces son 50 personas ya, lo cual es una locura. 50 personas y es un equipo que crece rápido. Tenemos quizá 10 puestos abiertos en bitcoinerjobs.com. Tu plan de DCA, ¿será que tienes planes de aplicar tu plan DCA diario? No diario, perdón.
Sí, de hecho, yo creo que había un servicio allá afuera ahora. Creo que Strike ofrece como cada hora tu plan de DCA. No estoy muy seguro que me gustaría ir tan lejos, pero ¿será que hay planes para hacer eso? Se puede, no es tan difícil. Es algo de código. No hay nada que se pueda ganar al comprar diario, horario en cambio de diario. Una vez llegas a semanal, semanal de hecho tiene mejores retornos que mensual, pero no hay ninguna diferencia realmente entre diario y semanal. Yo a mí simplemente me encanta la satisfacción de que quiero sudar todos los días, quiero estar con mis niños todos los días y comprar Bitcoin todos los días. Entonces yo hago diario, pero desde una perspectiva de retornos, lo ideal es semanal. Entonces, la mejora incremental es muy pequeña entre diario y semanal. Ok, es negligente, ok. Muy interesante saberlo, ok. ¿Qué tal? ¿Tienes planes de incorporar la red de Lightning de alguna forma? Por supuesto, entonces la aplicación de Swan de Advantage está en beta en este momento. Tenemos unas cuantas cientos de personas. La aplicación sale en marzo, estará ahí antes de la conferencia del Bitcoin. Si alguno de ustedes va a Miami, asegúrense de saludarnos a nosotros, estaremos ahí. Vamos a tener 20 personas. Entonces será interesante, pero sí, sí. Estamos desarrollando una wallet de custodio en la aplicación de Swan, entonces va a haber una versión online y una versión offline. Van a poder utilizar la wallet de Lightning alrededor del mundo, no KYC, y luego si deciden comprar algo de Bitcoin a través de Swan, entonces podrán simplemente hacer fantástico, Corey. La red de Lightning realmente es lo menos valorado del Bitcoin y yo creo que eso es un crimen. No hay límites sobre sus transacciones por segundo y literalmente mata la energía que continúa siendo mandada al Bitcoin. Yo realmente no puedo entender por qué esto es tan ignorado por la media y todos los demás. ¿Cuáles son tus ideas detrás de eso? ¿Por qué es eso? Yo definitivamente no lo estoy ignorando. En el último año invertí en Breeze, Galois, Zion y también en Impervious. Eh, yo simplemente estoy distribuyendo pequeños cheques donde sea, intentando poner un pequeño pedazo de cualquiera de estas cosas que despeguen, pero creo que la mayoría de ellas lo harán. Están en una etapa suficientemente temprana. Pero bueno, eh, creo que se ha conocido y se ha hablado desde el 2009, 2010, definitivamente 2010, sino el primer año que el Bitcoin iba a escalar en capas por encima del Bitcoin. Deberías pensar en la capa número uno, que sería Bitcoin on-chain. Y tú y yo estamos hablando en un video chat como en la capa 7 u 8 del Internet por encima de la capa base número uno, que es TCP/IP. Y hay un montón de otros protocolos como HTTP, que es tecnología de browser, FTP y STP y otro montón de diferentes cosas que están una encima de la otra hasta que llegaremos a una cosa como esta. Y bueno, habían muchas personas en el 98 que dijeron, nosotros nunca vamos a tener un video completo en internet y eso es imposible. Y las personas que por ejemplo creen en las altcoins el día de hoy, es como que, wow, ten un poco de paciencia, acabamos de inventar esto, se está distribuyendo, está yendo rápido. Incluso lo que serás capaz de hacer con las wallets de Lightning dentro de 6 meses, comparado con los últimos 2 años, es dramáticamente diferente. La experiencia, de hecho, tener una wallet de Lightning en tu teléfono es que tú de hecho vas a custodiar tú mismo sin tener que sincronizar la última historia de los últimos días, queriendo decir que vas a querer pagar por algo. Solamente vas a tener que tener las claves privadas en tu teléfono, no el bloque completo. Eso podría estar en la nube. Y eso simplemente va a volver mucho mejor la experiencia del usuario. Me encanta. Wow. Bueno, la mitad de nuestra gente aquí, nosotros somos más de 3.000, alrededor de la mitad nosotros ejecutamos nuestros propios nodos y entonces tenemos bastantes, bastantes. Mi objetivo es hacer que todo el mundo durante los últimos meses lo logren. Entonces, fantástico. Eh,
Corey, solamente unas cuantas más aquí y podemos cerrar nuestra conversación, pero tengo una audiencia internacional y obviamente, y yo tengo traders que están distribuidos a través de 96 países diferentes y una de las preguntas número uno que yo he obtenido cuando yo hablo de Swan es, ¿será que está disponible en mi país? Y yo creo que tú sí te fuiste internacional, yo no sé si lo estabas cuando yo primero empecé tanto, por lo menos, pero ¿dónde está Swan en este momento en términos de su alcance internacional? Sí, abrimos las puertas a no Estados Unidos en 1 de enero del 2021, ya van 13 meses, la mayoría de los países de donde son ustedes, si hablan algunos de estos lenguajes, van a estar cubiertos. Entonces yo creo que son 100 países o más que vamos a poder vender. Ustedes sí van a necesitar que enviar un giro fuera de los Estados Unidos. Nosotros no podemos buscar relaciones bancarias fuera de los Estados Unidos. Eso también te pone sujeto a mucha más tonterías regulatorias una vez abres un banco para poder lidiar con países, con diferentes países. Entonces siempre y cuando puedas enviar un giro internacional, y para muchos países, para compras decentes vamos a hacer la opción más decente y definitivamente vamos a hacer la opción de mayor confianza para muchas personas en el mundo. Entonces tenemos clientes enormes en Australia, en el sur de Asia, Taiwán, Hong Kong, por todas partes de Latinoamérica, como probablemente eres consciente de eso. Max Kaiser y Stacy son amantes de Swan y ellos por supuesto han vuelto masivo en la audiencia latinoamericana, entonces muchas de las personas y la administración de ciertos países con Bitcoin hacen las cosas a través de Swan. En Colombia también, y bueno, ayudamos con mucha investigación y temas administrativos y demás para personas de Colombia, Perú, El Salvador, México. Sí, nos importa. De hecho, fueron Max y Stacy por los cuales yo descubrí Swan. Y ellos, claro que sí, son enormes, son usuarios enormes. Ok, bueno, pues yo tengo una pregunta de uno de nuestros miembros aquí. Dice, Corey, ¿cómo invertirías? Este trader tiene $500,000 y ellos quieren meterlos y quieren saber en tu opinión cuál es la mejor forma de meterlos. ¿Sería que es una compra enorme, dividirlo a través del tiempo, ya hacer DCA con el tiempo? ¿Cuál es tu punto de vista? Entonces, tengo que enfrentarme mucho a esto porque tengo muchos amigos que llegan y dicen, no tengo nada, pero tengo muchas acciones que quiero vender o quiero llegar a mi 10, 20% en Bitcoin. ¿Cuál es mi estrategia de entrada? Y yo, básicamente lo que yo digo es minimización de arrepentimiento. Entonces lo que tú tienes que hacer es que básicamente siempre vas a tener una forma de optimizar de un poco mejor, pero lo que tú quieres hacer es no arrepentirte. Entonces lo que yo les digo literalmente, lo que le dije al mejor amigo de mi hermano, es como que toma ese montón de efectivo que tú estás planeando, pon la mitad allá y luego la otra mitad, 10% a la semana durante las siguientes 5 semanas. Entonces 50% ya, siguiente semana 10%, 10%, 10%. Y yo nunca he visto a nadie pasar las 5 semanas. Ellos simplemente se emocionan tanto que no llegan a la semana número 3, se emocionan mucho y empiezan a leer y luego simplemente se ganan esa convicción y en algún momento llegan a un punto donde, bueno, realmente a mí no me importa si yo compro ya y baja porque lo voy a sostener durante 10 años o el resto de mi vida y se los voy a dar a mis nietos. Lo que realmente yo no quiero es que el precio se me escape, pero bueno, eso es lo que yo haría. Yo creo que de hecho me robé eso de Breedlove, es lo que ellos estaban haciendo hace unos cuantos años y creo que funcionó súper bien. Entonces, una compra grande y luego DCA. Y la razón por la cual yo creo que el DCA es muy importante organizar es porque ustedes no están inmunes tampoco. Y yo antes solía operar criptos y antes solía operar acciones mucho antes de eso. Y incluso los mejores de ustedes pueden atraerse a objetos brillantes y muchas veces es lo más brillante cuando está arriba. Entonces, si esto va a ser un componente clave a tus ahorros a largo plazo, entonces simplemente asegurarse que estés comprando la curva, literalmente siempre estar acumulando un poco todo el tiempo. Cuando tienes ganancias de alguna otra operación o lo que sea,
poner algo de ahí adentro y tuve unas buenas salidas el año pasado y ahí es cuando haré una compra grande, pero en general de mi salario de CEO sigo acumulando todos los días, directo desde mi cuenta. Claro que sí, muchos de nosotros hemos comprado todos los días durante los últimos 2 años. Entonces, eh, ¿será que eres capaz de publicar? Porque yo de hecho puedo publicarlo en la pantalla para que todos lo vean. Parece que puedo publicar, pero puedo responder algunas de las... simplemente repite la pregunta y estarás bien. Ok, entonces veamos. ¿Será que Swan va a ofrecer almacenamiento en frío? Bueno, no puedes ofrecer productos de BTC en almacenamiento en frío por definición porque tienes que prestar ese Bitcoin si quieres obtener un retorno a partir de él, pero nosotros sí ofrecemos eso para los miembros de los servicios privados de Swan, personas que compran $100,000 o más a través de nosotros. Entonces para estas personas tenemos una sociedad con Leden y sí ofrecemos intereses en BTC y para ese tipo de cosas. Nosotros simplemente lo restringimos a personas que tienen una relación de asesoría con algunos de nuestros expertos. No es algo que queramos ofrecer a minoristas porque es demasiado fácil ser irresponsable cuando tú empiezas a hacer apalancamiento y es demasiado no entender los riesgos de darle a otras personas tus Bitcoin cuando estás hablando de cantidades de intereses en Bitcoin. Entonces nosotros restringimos eso a personas que tienen suficiente que pueden perder algo y están bien, o por lo menos han demostrado a través de su inversión que son sofisticados lo suficiente para tener esa cantidad de dinero por lo menos. Yo sí quiero aclarar eso porque mencionaste lo no KYC. Lo no KYC va a ser solamente para usuarios de la red de Lightning o la aplicación si no quieren comprar a través de la app porque hay muchas cosas para hacer en la app. Y luego también vamos a poder hacer KYC súper ligero que creo que es solamente el número celular por compras hasta $5,000, lo cual se va a estar ejecutando también. Entonces, Bitcoiner Jobs, veo una pregunta ahí. Entonces, yo sí empecé Bitcoiner Jobs hace un poco menos de un año y se volvió tan útil para nosotros que yo contacté a la persona que lo estaba construyendo por mí. Entonces, Calvin, yo simplemente mantendría un ojo abierto. Hay 40 o 50 empresas publicando y también puedes publicar tu propio perfil. Entonces probablemente hay 1,000 personas que han publicado su perfil y las empresas de hecho ellos buscan esos perfiles buscando personas, pero si tú no tienes grandes habilidades en cuanto al lado de ingeniería o tienes como algo, una serie de habilidades súper cuantificables, simplemente conéctate con Twitter, llega a Twitter Spaces, Clubhouse, habla con personas en el audio social. Oliver, tenemos que conectarte a algunas de estas también, por supuesto. Eh, me encantaría, me encantaría. Y aquí hay una interesante. Que si Corey tiene una wallet que prefiera para la red de Lightning o cualquiera, ¿cuál es tu billetera favorita? Bueno, entonces yo de hecho utilizo billeteras móviles para cosas de Lightning porque simplemente es como mi billetera en efectivo, entonces simplemente hago 500, $1,000. Normalmente utilizo Moon, M-U-U-N, y entonces tenemos, por ahora está utilizando Moon. Básicamente todo el mundo acá tiene Moon. Sí, realmente creo que lo han hecho muy bien. Eh, Interesante de Rafael, ¿crees que el premium del oro irá a BTC en algún momento? Bueno, yo creo que es inevitable en un marco de tiempo más grande. Eh, si hay un porcentaje de probabilidades que el oro es posible que los amantes del oro sean premiados por sus largos dolores y de hecho vean un 2x, 3x o 5x durante los siguientes 10, 20 años a medida que el Bitcoin también se va elevando. 5,000 años como activo monetario es algo que no podemos descartar. Creo que con estas cosas a corto plazo de riesgo, creo que el Bitcoin simplemente se está consumiendo todo el bit del oro en cuanto a los últimos años. Todo está yendo al Bitcoin básicamente.
A largo plazo yo creo que simplemente será joyería y lo demás. Aún así sigue siendo bonito. Manipulación del Bitcoin, sí, no, ¿será que importa? No importa. Bueno, que puede crear oportunidades de compra increíbles. La razón por la cual la primavera del 2020 fue un excelente momento para comprar es porque muchas personas estaban vendiendo calls cubiertos para sus clientes y estaban aprovechándose de esos cortos apalancados, y cuando el precio llegaba cerca a 12, eh, la operación de GBTC también fue una fuerza enorme detrás del movimiento también. Sí, entonces eso fue presión al alza principalmente, obviamente, entonces eso fue creo que lo que nos llevó de 12K a 63K o lo que sea, en gran parte, pero sí, y ves ese premium o el descuento por lo menos cerrándose en algún momento. Espero que sí, espero que sí. Eh, Tengo unas cuantas de jugadas en GBTC y he estado esperando y no voy a tocarlo, lo que sea, es una pequeña parte de mi portafolio en general, pero sería interesante ver cómo se recupera eso. ETF del Bitcoin pronto, nunca, ¿cuáles son tus pensamientos? Algún día, pero no necesariamente algo que nosotros deberíamos esperar. Eh, Probablemente es bueno como para la acción del precio a corto plazo, pero creo que realmente el Bitcoin tiene que ser custodiado por otras personas, por custodiarlo uno mismo, o por lo menos custodia diversificada. Entonces, si obtienes un ETF bastante exitoso que termina consumiéndose como 1 millón de monedas o algo por el estilo, creo que no sería bueno para la red de la salud de la red del Bitcoin. Entonces yo estoy bien, también de forma egoísta, preferiría no competir con un ETF. Como vendo Bitcoin, pero bueno, yo creo que hay una razón por la cual no ha pasado, y es que no hay ETFs de un solo activo realmente, no existen. Entonces los ETFs de spot que se hablan en otros países como Canadá, Brasil, en Estados Unidos no lo hay por lo menos. No podía dejarte ir sin por lo menos hacerte esta pregunta. Bueno, entonces si alguien ha hecho su investigación sobre mí, ustedes saben que eh, Corey no es el que hace predicciones del precio. Y yo las doy, yo simplemente creo que todo el mundo está lleno de mierda también. Entonces, con el tiempo, quién sabe, para el final del año, yo creo que las probabilidades será que estemos arriba, porque estemos muy arriba en 10 años. Quiere decir que en promedio los siguientes 10 años estaremos arriba, pero algunos de esos años serán hacia abajo. Entonces no sé, no es para mí eso de las predicciones. Y yo creo que si tú realmente entiendes el activo y digamos que quieres tener un periodo de una vida entera de acumulación, puedes apreciar los periodos a la baja, pero ¿cuál es tu punto de vista sobre la probabilidad de que el Bitcoin, desde una perspectiva fiat, esté por encima de $1 millón de aquí al 2030, al final de la década? 90%. Wow, wow. Eso es definitivo. Bueno, he dicho eso públicamente, eso muchas veces antes, entonces me aferraré a eso. Y por cierto, en el poder de compra presente, no inflado, lo que sea, creo que ese será en poder de compra presente. Mi predicción, que nuevamente está por allá en público, es que podrás comprar la mayoría de bienes y servicios, la mayoría de lugares alrededor del mundo denominado en satoshis para de aquí al año 2035. No,
vas a tener un precio de satoshis en todos los precios. No quiere decir que no hayan más precios de una moneda fiduciaria, pero definitivamente los satoshis van a estar ahí. Corey, ha sido un honor tenerte aquí con nosotros. Yo sé que mis traders están extraordinariamente felices, han estado anticipando nuestra entrevista el día de hoy y quiero agradecerte por sacar tiempo de tu horario ocupado. Sé que eres extraordinariamente ocupado y espero que podamos hacer esto en algún momento en el futuro. Me encanta aprender sobre tu comunidad, me encantan las preguntas, entonces bueno, es un buen equipo. Y será que puedes compartir con mi audiencia dónde pueden seguirte, dónde pueden encontrar algo de tu trabajo. Por supuesto, entonces soy Corey Clipston en Twitter o Swan Bitcoin en Twitter. Yo simplemente empezaría honestamente, quieres obtener acceso a todos nosotros y todo el equipo y todo el que conocemos. Todas las semanas Café Bitcoin en Twitter Spaces, simplemente encuentras Swan y Bitcoin Magazine, Café Bitcoin. Bueno, ahí está el swanbitcoin.com en la página principal, estoy seguro que puedes acceder a partir de ahí. swanbitcoin.com/freebook, puedes tomar el libro gratis, es una muy bueno para darle amigos también, que por supuesto yo hago eso todo el tiempo, ¿ok? Fantástico. Corey, una vez más muchas gracias, estaré hablando contigo pronto, disfruta el resto de tu tarde. Chao por ahora.